través del chat, registren la asistencia, por favor, con nombre, apellido y número de libreta universitaria. Así vamos dejando constancia de la asistencia. A ver, te podría grabar la clase esta, pero no sé si va a salir muy linda la clase. Este, entonces propondría que hagamos así nomás. De última tenemos en la plataforma, ya voy a ver cómo les hago llegar esta clase grabada, pero creo que más importante es que yo le comparto el PDF donde todo lo que digamos en la clase va a estar reflejado y ante cualquier duda en la próxima clase podemos sacarnos las dudas, reiteramos las cuestiones. Y también les pido que ahora, a medida que vamos viendo lo que no se entienda, lo vamos tratando de dejar claro. En cualquier bueno, asistencia. Bueno, entonces, estamos en grado. Habíamos visto ya toda esta parte. Habíamos llegado hasta la comparación del régimen simple y el régimen compuesto de, de cálculo de los intereses. Ya terminaron de registrar toda la asistencia, así están atentos a lo que digamos, que tomen la asistencia por las dudas. Bueno, vamos a hablar hoy día del tema de las tasas de interés. Hasta aquí habíamos visto los modelitos del régimen simple y el régimen compuesto con una tasa ahí, a la que a lo mejor se pasó la idea o no se terminó de captar la esencia de lo que se dijo, porque para ustedes el lenguaje de cálculo financiero es nuevito, recién empezamos a hablar, pero hoy nos va a quedar un poquito más en claro que estos dos modelitos, tanto ese factor de 1 más i a la n, como este otro factor del régimen simple, 1 más i por n, nos está hablando de una tasa periódica. ¿Sí? ¿De qué unidad de tiempo va a depender de cómo está expresada esa tasa? ¿Sí? Y siguen ingresando a luz. Pero está referida a unidad de tiempo, ya sea unidad de tiempo anual, a unidad de tiempo semestral, bimestral, mensual, diario. ¿Sí? Está referido a una determinada unidad de tiempo, que es lo que llamamos la tasa periódica. Está referida a un periodo de tiempo, ¿sí? Un lapso de tiempo, en el que actúa esa tasa. Es decir, acá en el eje de las X, simbolizamos con letra N porque vamos a trabajar con el tiempo. Tenemos de 0 a un periodo, ¿sí? Y después tenemos 2, 3, 4, N periodos, ¿sí? En lo que se va produciendo el cálculo de intereses y
decíamos que en el régimen compuesto lo que se va produciendo es la capitalización de los intereses. El interés se incorpora al capital, se transforma en capital y sirve de base para el cálculo de los nuevos intereses. Entonces decimos que los intereses van creciendo, ¿sí? A medida que van transcurriendo los periodos en que actúa la tasa. La tasa actúa, calcula el interés, hace crecer el capital y esa es la base para el nuevo cálculo de interés. Por eso decíamos que al final del primer periodo, que es cuando por única vez calculamos en ambos regímenes el interés igual a capital por tasa, C por I. Recuerdan que les dije que siempre voy a preguntar cómo calculamos los intereses y ustedes van a tener que responder C por I, capital por tasa, en el periodo. Esa es la forma de calcular los intereses. Después, cuando tenemos en el periodo, tenemos el régimen simple, el régimen compuesto con sus formas, con sus modelos matemáticos para el cálculo del interés. ¿Sí? Ya están expresados ambos pensando que el capital es un peso. Si el capital sería de otro valor, vamos a multiplicar por el capital inicial, C sub 0 por 1 más I a la N, o C sub 0 por 1 más I por N, para calcular los montos. Bien. Ahora decimos que esa tasa, que estaba enunciada, esa tasa ahí, es lo que llamamos una tasa periódica. Entonces decimos que hay una capitalización periódica. Periodo tras periodo se va capitalizando los intereses que se van calculando. Y decimos que cuando esa tasa está definida en el periodo de tiempo y en él se produce la capitalización, llamamos a esa capitalización periódica. La tasa está definida para un periodo. Supongamos el año. Está definida para el año. Esa ahí es anual. Entonces decimos, está definida para ese periodo de tiempo, para el año. Y se produce la capitalización una sola vez al año. ¿Sí? O si esa tasa es mensual, y decimos que la capitalización se produce una sola vez en el mes. En ese lapso de tiempo, de 0 a 1, ese salto que decimos la tasa, y transforma ese capital una sola vez al final del periodo, ¿sí? Haciendo que ese C sub 1 sea 1 más I, pensando que el capital es un peso, al final vamos a tener 1 más I, 1 más su interés. ¿Sí? Y de ese peso vamos a decir capital, el monto, perdón, al final del primer periodo, monto del C sub 1 va a ser el capital por 1 más I. ¿Sí? Elevado a la 1. Hemos hecho una capitalización. Bueno, ahora vamos a hablar de que la capitalización también puede ser superior. Entonces, pensamos que lo que vamos a hacer es al periodo, que va el lapso de tiempo que va de 0 a 1, ¿sí? Vamos a tener todos los periodos en el resto del tiempo, pero pensamos, nuestro periodo es de 0 a 1, que teníamos un solo salto que hacía la tasa, 0 a 1 ahora lo vamos a dividir en P subperiodo o M. Cualquiera de estas dos letras vamos a utilizar. Generalmente vamos a utilizar, nosotros en la cátedra utilizamos la letra M para la subdivisión, para hablar de que M va a ser la cantidad de veces que vamos a dividir al periodo en su periodo, o sea, cantidad de su periodo. Empezando la sala de espera todavía, chicos. Los que van ingresando, por favor, vayan registrando la asistencia en el chat. Entonces decimos que al periodo lo vamos a dividir en subperiodos. ¿Ven? Supongamos al año lo vamos a dividir en subperiodos mensuales. Vamos a hacer 12 subperiodos mensuales. O sea que vamos a tener un periodo anual y subperiodos mensuales, por ejemplo. ¿Sí? O si tuviéramos el mes, lo podemos dividir en subperiodos diarios. ¿Sí?
tenemos el semestre, por ejemplo, que sea el periodo del semestre, el lapso de tiempo que sea un semestre, lo vamos a dividir el semestre en 6 subperiodos mensuales. ¿Sí? Ya no 12, sino 6, porque el periodo que estamos hablando es el semestre. Entonces, si lo dividimos en subperiodos mensuales, vamos a dividir el semestre en 6 subperiodos. O sea que lo que estamos viendo es que puede variar la cantidad de subperiodos. ¿Sí? ¿Depende de qué? Depende del periodo, siempre, que está referida a la tasa. Bueno, entonces decimos que se va a producir la capitalización superiórica. O sea que yo voy a hacer capitalizaciones cada superior. Cuando la tasa está definida en los superiores de tiempo y la capitalización se produce en ellos. Es decir, voy a expresar una tasa ¿sí? Que ya no la vamos a llamar I, la tasa nominal, sino que la vamos a llamar I sobre P o I sobre M, ¿sí? Que va a ser lo que llamamos la tasa proporcional, la vamos a proporcionar, la vamos a dividir a esa tasa que estaba referida a todo el periodo, la vamos a dividir en la cantidad de subperiodos que estamos dividiendo el periodo. O sea, tasa I es periódica, tasa nominal está referida a todo el periodo, lo dividimos en cantidad de subperiodos que estamos dividiendo. Si la tasa era anual y hacemos subperiodos mensuales, tasa anual y hacemos subperiodos mensuales, lo que estamos haciendo es dividir la I sobre 12. Es decir, estamos buscando una tasa proporcional mensual. Entonces, vamos a decir que esa tasa proporcional mensual va a trabajar en cada subperiodo. En este caso, como es proporcional mensual, va a trabajar en cada mes. Va a hacer su capitalización en cada subperiodo mensual, ¿sí? Hasta completar el periodo del año. Entonces vamos a hacer 12 capitalizaciones y esa tasa de proporcional mensual está referida al periodo completo del año. Vamos a hacer 12 capitalizaciones en el año. Esto surge que vamos a tener que utilizar un nuevo modelo, ¿sí? Un nuevo modelo matemático para el cálculo. Entonces, lo que nosotros hablábamos de nuestro factor de capitalización 1 más I, tasa periódica, ahora vamos a utilizar una tasa subperiódica y vamos a decir que el factor se va a transformar en un 1 más esa tasa proporcional, I sobre P o I sobre M, y que para completar el periodo vamos a tener que elevar a la cantidad de capitalizaciones elevado a la P, utilizamos nuestra P, o elevado a la M, y hacemos I sobre M. 1, I sobre P a la P, hacer las P capitalizaciones y completar el periodo, o como decimos, 1 más I sobre M elevado a la M para completar el periodo. Estamos en un periodo, de 0 a 1. El lapso de tiempo transcurrido es el periodo a que está referida la tasa I, esa nominal, ¿sí? Pero tenemos P capitalizaciones dentro de ese periodo. Como que la tasa proporcional capitaliza en cada subperiodo que hemos definido. Entonces necesitamos elevarla a la P capitalización. Pero eso es en un periodo. Cuando tengamos N periodos, a la P la vamos, o a la M, que utilicemos, la vamos a multiplicar por la N. ¿Sí? Así como hacíamos 1 más I a la N, vamos a tener 1 más I sobre P a la P por N. Incorporando. Bueno, entonces, hablamos que a mayor número de capitalización, mayor va a ser el monto obtenido.
¿sí? Porque estábamos diciendo que nosotros capitalizábamos periódicamente con estos factores de uno más i, ¿sí? Y ahora si hacemos la capitalización en cada subperiodo de tiempo, y transformamos nuestros factores en uno más i sobre p a la p, o ya lo vamos a ver, uno más i sobre m a la m, vamos a ver en el otro PDF que van a tener ustedes, ¿sí? Decimos que este factor, este monto obtenido, ¿sí? Es mayor, y lo vemos en el gráfico. Estamos en el transcurso del periodo, de 0 a 1 transcurre el periodo. Bien. De 0 a 1 estamos trabajando dentro del periodo, partiendo de un capital de un peso, ¿cuál es el monto? ¿Sí? El eje de la X, vamos a hablar, vamos a representar el tiempo, y vamos a ver qué sucede en un periodo de tiempo, en el lapso de un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces pensemos en el lapso de un periodo de tiempo anual. Entonces, es decir, en la capitalización periódica hacemos un solo salto, hacemos una sola capitalización y partiendo de un peso capital llegamos a el monto 1 más i. Una sola capitalización. Esto está elevado a la 1. 1 más i elevado a la 1. Una sola capitalización en el periodo. Porque esa tasa ahí es una tasa anual que hace una sola capitalización en el año. Ahora, cuando a esa tasa anual la dividimos en subperiodos mensuales, por ejemplo, va a ser el I sobre P I sobre 12. Entonces vamos a tener otro factor 1 más I sobre 12 elevado a la 12. Vamos a hacer 12 capitalizaciones. O por ejemplo acá que tenemos 3 capitalizaciones, 3 segmentos donde vamos logrando el monto, decimos que vamos a dividir en cuatrimestres. Entonces al año lo vamos a dividir en 3 cuatrimestres. Un cuatrimestre hace una capitalización, otro cuatrimestre hace otra capitalización, el tercer cuatrimestre con lapso de 4 meses, 4 meses 8, más 4 meses 12, tenemos el monto que se ha producido que es mayor, porque hemos capitalizado 3 veces. Y dijimos que a medida que vamos capitalizando, esa capitalización transforma el capital, esos intereses se incorporan al capital y calculamos un interés mayor. O sea que en el segundo cálculo vamos a tener un interés mayor. Y ese interés se incorpora al capital y sirve para el nuevo superior, y hacemos otra capitalización y logramos montos mayores. ¿Sí? Y si bien acá vemos que las curvas se paran, a lo mejor eso no es tan importante, ya lo van a ver ustedes en la práctica, no es de tanta diferencia de valor, ¿sí? Pero sí decimos que hay una capitalización. ¿De qué depende la diferencia? Y depende de varios factores, pero sobre todo del valor de la tasa. ¿Sí? Una tasa chica no va a ser tanta diferencia, una tasa más alta va a ser seguramente mayor diferencia en los intereses que vamos calculando en cada superior. Bien, entonces decimos que logramos un mayor monto. ¿Cómo lo expresamos matemáticamente? Con el signo mayor o menor. Entonces decimos que esa capitalización superiórica, ese monto que hemos obtenido partiendo de un peso en el periodo, logramos 1 más i, factor de capitalización con tasa periódica, es menor que ese monto que obtenemos con la capitalización superiórica. 1 más i sobre p elevado a p. Este monto es mayor porque ha hecho p capitalizaciones en cada subperiodo de tiempo, ¿sí? Ha capitalizado, entonces ha logrado mayor monto. Monto es mayor, ese es la significación, ¿sí? No hablamos de intereses acá, porque lo que estamos expresando son montos. 1 más i es un monto con tasa periódica, 1 más i sobre p a la p es otro monto con tasa superior. Completado todo el periodo, porque hemos elevado a la p. Hemos hecho las p capitalizaciones dentro del periodo. ¿Sí? Y decimos que esto sucede periodo tras periodo, ¿sí? Hasta llegar al periodo n. Entonces, podemos expresar el monto como 1 más i a la n, ¿sí? Para n periodos de la tasa periódica de esta capitalización, o 1 más i sobre p elevado a la n por p o a la p por n, ¿sí?
Entonces decimos que ese monto es mayor que el monto con la capitalización periódica. ¿Sí? Si en un periodo pasa eso, en N periodos también va a suceder lo mismo. ¿Sí? Vamos a tener más capitalizaciones con la capitalización superiórica, por eso es que tenemos mayores montos. Van a ver ustedes en el caso de práctica, de trabajo práctico. Vamos a estar ingresando. Si están registrando dos veces la asistencia o efectivamente. Bueno, vamos a atacar, ¿entendió? La diferencia del gráfico de los montos, las ecuaciones que estamos planteando, y que estamos consiguiendo montos mayores en la capitalización superiórica. Espero que se esté entendiendo Sí, profe, creo que sí. por, por ahora, me imagino, todos podemos estar no en condiciones tan lúcidas, pero a medida que vaya hablando y que se van a ir despertando, no menos que- y yo también voy actuando un poquito cada vez mejor. Bueno, ¿qué pasa? Volvamos al gráfico anterior. Si dividimos al periodo, mayor cantidad de subperiodos, ¿sí? Es decir, al año, en vez de dividirlo 12, lo dividimos en 360 días o 365. Esto vamos a hablar de 365, que dividimos al año en días, ¿sí? O podemos hablar de 360. Vamos a uniformar y en la práctica vamos a resolver todo como si todos los meses fueran de 30 días. Entonces vamos a decir 12 meses de 30 días, 360 días en el año, ¿sí? Aunque en la realidad se trabaja con, cuando trabajan con años de 365, excepto para la verdad de ustedes, para el cálculo de los préstamos y demás, que se trabaja también con, suponiendo que todos los meses son de 30 días. ¿Sí? Bueno, entonces supongamos que hacemos al año, no lo dividimos en 360, lo dividimos en mayor cantidad de veces para decir cuántas, que hagamos la capitalización en cada hora. ¿Sí? 24 capitalizaciones en el día y así todos los días y vamos a tener 24 por 360 capitalizaciones. Y después no queremos en horas, sino cada segundo. Y queremos subdividir en cada instante. Entonces vamos a pensar que la cantidad de capitalizaciones puede tender a infinito. El PSP, la M, cuando utilicemos la M, podemos pensar que tiende a infinito. Es decir, vamos a pensar en hacer capitalizaciones cada instante, no en cada día, en cada hora, en cada segundo, sino en cada instante. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en lo que llamamos el campo continuo. Vamos a pensar en una capitalización continua. Es decir, subdividimos el periodo en infinitos subperiodos, haciendo entonces tender a esa cantidad de capitalizaciones a infinito, de tal forma que no exista distancia temporal entre uno y otro subperiodo, capitalizando en cada instante de tiempo. ¿Sí? Reitero, subdividir el periodo en infinitos subperiodos. Dividimos el periodo en infinitos subperiodos, ¿sí? Tendiendo a que no exista una distancia temporal entre uno y otro subperiodo, y entonces capitalizamos, dividimos en cada instante de tiempo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro modelo? ¿Cómo podemos decir cuál va a ser el monto? Si hacemos cada vez más capitalizaciones, decimos que logramos montos mayores. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes, que logran montos mayores a medida que capitalizan más veces. Si capitalizan 2 veces en 2 semestres en el año, van a llegar a un monto. Si capitalizan de manera bimestral, o sea, 6 bimestres en el año, van a llegar a otro monto. Si capitalizan de manera mensual, o sea, 12 capitalizaciones mensuales en el año, van a dar otro monto mayor. Si hacen la capitalización diaria, 360 capitalizaciones, van a lograr un monto mayor. Entonces van a ver en la práctica que van a ir logrando montos mayores. ¿Sí? A ver qué sucede con los valores que van a asumir cuando lo vean en el caso práctico. Pero decimos que vamos a lograr montos mayores con esa capitalización, trabajando con esa tasa proporcional. ¿Sí? Entonces, si partimos del modelo con tasa proporcional, ven que acá ya lo tenemos a la letra M. O sea, es una forma, o lo expresamos con la letra M o con la letra P. Entonces decimos, ¿cómo va a ser el monto? El C suele va a empezar con el capital inicial por nuestro factor 1 más I sobre M a la M. En el periodo, no vamos más allá del periodo porque, digamos, en todos los periodos va a suceder lo mismo. Pero pensando en el periodo, vamos a tener en ese año las M capitalizaciones. Entonces, partimos del capital y multiplicamos por 1 más esa tasa proporcional I sobre M elevado a la M capitalizaciones del periodo. Y si decimos que hacemos tender esa cantidad superior a infinito, es decir, el M va a tender a infinito, vamos a tener que aplicar límites a este modelo para saber cuál va a ser ese valor, cuál va a ser el monto que voy a obtener con infinitas capitalizaciones superióricas dentro del periodo. En ese lapso de tiempo, en ese periodo, en ese año que estamos tomando el ejemplo, vamos a hacer infinitas capitalizaciones. Entonces calculamos el límite, ¿sí? Suponiendo que el capital partimos de 1 peso, entonces vamos a trabajar con nuestro factor 1 más I sobre P a la P o 1 más I sobre M a la M. Aplicamos el límite cuando M tiende a infinito, o P tiende a infinito, y acá está la M tiende a infinito y está la letra P, aplicaríamos I sobre M a la M. ¿Sí? Acá si decimos el límite tenemos con la letra P, vamos a hacer cuando P tiende a infinito. ¿Sí? Y vamos a tener que trabajar con nuestro factor. ¿Para qué? Porque si no, vamos a tener que, si el P tiene infinito, vamos a tener una indeterminación. Entonces vamos a trabajar haciendo, dividiendo tanto a nuestra tasa, el numerador dividiendo y el denominador dividiendo por i, para que el número de i sobre i me quede 1 y p sobre i quede en el denominador, y el exponente también dividimos y multiplicamos por i, que va a ser lo mismo, el p y el n, p lo dividimos por i y el n va a quedar por i. ¿Y qué decimos? Que entonces lo que tenemos dentro del corchete, por lo que ustedes han visto en temáticas anteriores, es nuestro número e, ¿sí? Pensando que ese P tiende a infinito. Entonces todo lo que está dentro del corchete va a ser el número E y nos queda como exponente N por I. Entonces decimos que el monto ese, porque hemos trabajado fórmula del monto por capitalización superiórica, haciendo tender a infinito ese M o P, la cantidad superior, el monto que obtenemos es igual a E elevado a la I por N. ¿Sí? E a la I para un solo periodo y para N periodo E elevado a la I por N. ¿Sí? Y entonces lo vamos a expresar así como el monto continuo con esa barrita arriba para expresar que es continuo. ¿Sí? Es decir, que estamos pensando en la capitalización superiórica y entonces estamos trabajando en el campo continuo. ¿Sí? Capitalizaciones cada instante y entonces el monto continuo va a estar dado por nuestro número E elevado a la N por I. N periodo por I. ¿Sí? En un solo periodo tenemos E a la I. Eso lo vemos en el gráfico. Entonces grafiquemos. Antes teníamos estas dos curvas, la curva de la capitalización periódica, que llegamos a un monto de E a la I. Después decimos que tenemos otra curva cuando hacemos P superior,
En realidad vamos a tener varias curvas, porque vamos a tener varias tendencias dependiendo de la cantidad de superior que vivimos. Cuando lleguemos, cuando dividamos el periodo en 12 meses, vamos a tener un monto. Cuando lo dividamos en bimestres, 6 bimestres, vamos a tener otro monto. Cuando lo dividamos en 12 meses, vamos a tener otro monto. Cuando lo dividamos en 360, vamos a tener otro monto. Y el máximo monto que al que vamos a llegar, esta curva máxima dentro del periodo, partiendo de un peso, vamos a llegar al monto de peso que es E elevado a la I, E elevado a esa tasa nominal. ¿Sí? Reitero, los que están entrando tienen que registrar su asistencia en el chat, no sé si lo están haciendo así. Entonces llegamos a ese máximo monto en el periodo. Estamos al final del primer periodo. ¿Sí? Y estamos trabajando todos con los modelos del régimen compuesto. Ya dejamos de hablar del régimen simple. Estamos trabajando con el régimen compuesto. ¿Sí? Y decimos que al hacer capitalizaciones superiores logramos mayores montos. A medida que crece el M, los montos son mayores. ¿Sí? Y el máximo monto que vamos a tener dentro del periodo para ese capital de un peso, ¿sí?, es E elevado a la I. E elevado a esa tasa nominal. ¿Sí? Tasa nominal periódica. Está referido a ese periodo de tiempo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No hay duda. Continuamos. Yo tengo una duda. ¿Estarán despiertos todos? ¿O se entendió muy bien? No hay duda. Muy bien. Ahí están los que pueden escribir. Bueno, entonces estamos hablando que nos apareció otra tasa. Empezamos trabajando con la tasa periódica y ya apareció la tasa proporcional. ¿Sí? Entonces decimos que la tasa I es la tasa nominal periódica que capitaliza en forma entera una sola vez en el periodo. ¿Sí? Y la tasa proporcional, que es esa I sobre P o I sobre M, capitaliza en forma fraccionaria, va capitalizando en cada fracción de tiempo en que hemos dividido el periodo. ¿Sí? Capitaliza en forma fraccionaria o subperiódica. ¿Sí? Para unificar, vamos a decir, allá con la tasa I, la tasa nominal periódica, hacemos capitalización periódica y con la tasa proporcional hacemos capitalización subperiódica. ¿Sí? O sea que ya sabemos que la tasa proporcional va a tener más de una capitalización. ¿Sí? 2, 3, 12, 360 o infinitas capitalizaciones dentro del periodo. Y a su vez dijimos que el monto que obtenemos con la tasa proporcional, 1 más I sobre P elevado a la N por P, es mayor que el monto con la capitalización periódica, 1 más I a la N. ¿Sí? Ahora, a nosotros el cálculo no nos sirve que tengamos un signo mayor. Tenemos que buscar una igualdad. ¿Por qué decimos que tenemos que buscar una igualdad? ¿Por qué no podemos trabajar con el mayor? Bueno, estamos expresando que son mayores montos, pero necesitamos, por el principio de que, yo le dije, en toda operación financiera hay dos partes interviniendo. ¿Sí? Para que a una parte gane interés, tiene que haber otra parte que pague los intereses. Entonces, siempre vamos a tener que tener ese equilibrio, ¿sí?, entre las partes. Entonces vamos a tener que buscar acá un equilibrio también. Y decimos que yo no quiero expresar con un signo mayor, yo quiero expresar el monto con una nueva
una nueva forma de expresar para que se igualen los montos obtenidos. Entonces decimos que existe una tasa que equipara esos montos capitalizando en forma entera. La tasa, yo quiero buscar, yo digo, el monto que consigo con la capitalización superior era mayor que el- con la superior es mayor que el monto con la capitalización periódica de la tasa I. ¿Sí? Yo quiero igualar. Entonces voy a tener que poner que voy a conseguir uno más con un interés mayor. ¿Sí? No pensemos en n periodo, sino en un solo periodo. N igual a 1. Entonces 1 más I sobre P a la P va a ser igual a 1 más I prima, le llamemos. ¿Sí? Que tiene que ser una tasa distinta ahí. Pero decimos tendrá que ser mayor para que los montos se igualen. Para que la capitalización, el monto conseguido con la capitalización superior sea igual al monto conseguido con esta tasa y prima. ¿Sí? Y capitaliza de manera periódica, porque tenemos una sola capitalización en el periodo, pero esa I prima logra mayor monto que la tasa I nominal periódica. ¿Sí? Entonces expresamos este otro modelo, que va a ser, que llamamos el modelo de la tasa proporcional o el de la tasa que vamos a denominar la tasa efectiva. Esa I prima es la tasa efectiva, la denominada tasa efectiva. ¿Y cuál es la particularidad de esta tasa? Esa tasa la llamamos que es una tasa de rendimiento periódico. Está referida al periodo, hace una sola capitalización en el periodo. Y me puede expresar cuál es el rendimiento del capital en el periodo. Lo que no puede hacer la tasa proporcional, porque la tasa proporcional actúa en cada subperiodo de tiempo. ¿Sí? Va actuando en cada subperiodo, pero no me dice nada respecto a qué pasa en todo el periodo. Entonces, decimos que la tasa efectiva iba a hablar del periodo, porque es una tasa periódica. Entonces apareció acá otra tasa periódica. La tasa I, que era la tasa nominal periódica, actuaba una vez en el periodo. Esta tasa efectiva también actúa una sola vez en el periodo. También es periódica. ¿Sí? Pero es igual el monto conseguido con la capitalización superior. Entonces tenemos la expresión de otro modelo. ¿Sí? A la tasa proporcional, el monto conseguido con tasa proporcional, la igualamos a 1 más I prima, que actúa una sola vez en el periodo, y esa I prima se denomina la tasa efectiva. Bueno, entonces me apareció, vamos para atrás, en este modelito decimos que me va a aparecer que ese monto mayor que hemos conseguido, que ya no el monto de la primera curva con la tasa periódica, nominal periódica, sino que con la tasa proporcional que conseguimos mayor monto, decimos, eso va a ser igual a 1 más I prima. ¿Sí? Estamos en una curva superior. Pero ¿qué pasa en la curva inferior? En la curva de la tasa nominal periódica de 1 más I. Podemos pensar que acá también puede haber capitalización superiórica y decir, dado que el monto ese con la capitalización con la tasa proporcional, 1 más I sobre P era mayor que el monto de 1 más I a la N, la tasa periódica, podemos decir que existe una tasa que capitalice en forma superiórica, pero que logre idéntico monto que es. O sea, no uno mayor. Busquemos un monto que sea igual. ¿Sí? Entonces decimos, yo tengo el monto de 1 más i en el periodo. ¿Sí? La primera curva, la de abajo. Y quiero igualar al monto, pero hacer capitalizaciones superióricas. O sea, voy a buscar una tasa que evidentemente tiene que ser menor a esa tasa ahí, para que haciendo las M capitalizaciones dentro del periodo, vamos a hacer capitalizaciones superiores, pero dentro del periodo este de la tasa I, y él, al hacer M capitalizaciones, esta tasa tiene que ser menor para lograr el mismo monto. Entonces tengo una expresión con una nueva tasa, que es I sobre M, el I sub M, perdón, la vamos a denominar la tasa equivalente.
Entonces, partiendo del monto con la tasa periódica, nominal, periódica, y ese monto lo igualo a un monto, pero con capitalización superior. No me voy arriba, no me voy a las curvas de arriba. Me mantengo en la primera curva, pero busco una tasa que haga capitalización superior. Esa tasa va a tener que ser de un valor menor a esa tasa ahí, para que en M capitalizaciones logren los mismos montos, y se igualen los montos. Entonces, fíjense, cuando yo quiero definir una tasa, voy a tener que decir que hay igualdad de montos conseguidos. ¿Sí? Acá, entonces, el monto obtenido con la tasa nominal periódica es igual al monto obtenido con esa tasa equivalente en M superior. ¿Sí? Esa tasa va a actuar de manera fraccionaria o subperiódica, como se llama. Entonces, vamos a decir que va a actuar M veces en el periodo. Entonces, si digo que M veces la tasa equivalente va a ser igual, M por I sub M va a ser igual a una J sub P. La M veces que va a actuar, si multiplico por la cantidad del superior a la tasa equivalente, multiplico por M, que es la cantidad del superior, voy a llegar a J sub P o J sub M, ¿sí? A una tasa que se refiere al periodo completo. ¿Sí? Voy a hacer la M veces, ¿sí? M veces M superior dentro del periodo, multiplico esa tasa equivalente, es esa I sub M por M, y voy a llegar a esa expresión de J, que es igual a M por I sub M igual a J sub M o J sub P. Entonces, para M voy a utilizar la psicología J sub M. Y entonces puedo expresar haciendo un pasaje de términos, esta M la paso dividiendo y la I sub M puedo decir que es igual a J sub M sobre M, expresada como una tasa proporcional. Entonces, en el modelo que tengo recién de la tasa equivalente I sub M, reemplazo I sub M por J sub M sobre M, porque el M lo paso dividiendo, para expresarla como una tasa proporcional. Entonces digo que el monto conseguido con esa tasa nominal periódica, 1 más I, que era la primera curva, va a ser igual a esta otra expresión, al mismo monto, logra el mismo monto que con esta tasa 1 más J sub M dividido M elevado a la M superior que está trabajando, ¿sí? Esa tasa, y esa tasa J sub M recibe el nombre de tasa convertible. Bueno, están presentadas varias tasas ya. ¿Entendió? ¿O ya se hizo una galleta, como dicen los pescadores? Y esto en el campo discreto. ¿Qué puede pasar en el campo continuo? Pues yo estoy pensando que esa tasa equivalente, I sub M, o esa tasa convertible, la expreso como proporcional a esa J sub M, que era convertible, la expreso como proporcional, y todas igualan el monto 1 más I, ¿sí? Ambas igualan 1 más I, o sea que podría decir que hay 1 más I igual a 1 más I sub M elevado a M, igual a 1 más I, 1 más J sub M sobre M elevado a M. Son los mismos montos, y el periodo en el campo discreto, es decir, cada lapso de tiempo. Yo defino su periodo. Al año lo divido en meses, en semestres, en días. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo divido haciendo tender el M infinito para dividir el periodo en infinitesimales partes? ¿Sí? Recuerden registrar la asistencia en el chat, están ingresando más alumnos. Si se les cortó y me avisan cómo están recibiendo la señal bien, no se les está cortando, porque por ahí puede ser que alguien esté ingresando de nuevo. Mira, no.
Eh, bueno, bien, ¿se entiende? Esto parece complicado porque lo estamos presentando por primera vez a las tasas, a las distintas tasas, pero ¿qué decíamos? Así como decíamos, tenemos la tasa periódica y después buscamos la tasa proporcional. Ustedes van a ver que esa tasa proporcional es una tasa de trabajo y que yo necesito buscar la tasa efectiva porque esa tasa me da el rendimiento, esa tasa me habla del periodo, esa me está reflejando qué pasa en todo el periodo, no en cada subperiodo que a lo mejor yo pierdo de vista cuál es el total de intereses que voy a ganar, cuánto voy a ganar por cada peso, ¿sí? Entonces busco esa tasa efectiva para lograr eso, ¿sí? Entonces decimos que esa tasa proporcional es una tasa de trabajo. Lo mismo va a suceder con esta I sub M y esta J sub M, ¿sí? Que va a trabajar esta J sub M también de manera proporcional a J sub M sobre M, ¿sí? Pero trabajan en cada subperiodo de tiempo. Entonces son tasas de trabajo, ¿sí? Bueno, la que me habla del periodo es esta I, que es la tasa nominal periódica, o la I', que era la tasa efectiva, que también se refería a todo el periodo completo. Bueno, entonces, ¿qué podemos pensar en el campo continuo? Ahí vamos a hablar de generar interés, pero en el campo continuo. Y vamos a expresar entonces que dado que el monto continuo, ¿sí?, que habíamos obtenido antes, e elevado a la n por i, decíamos que ese monto con infinitas capitalizaciones, ¿sí?, en el periodo, llegamos a este, haciendo el m por p tender a infinito, llegamos a ese monto, e elevado a la i, ¿sí? Y si yo quiero expresar una tasa que se refiere a todo el periodo, podemos decir que existe una tasa que capitalizando en forma entera logra idéntico monto que el modelo con tasa con capitalización continua. O sea, esta capitalización continua. Y a la I podemos decir que surge una tasa que haga la capitalización en una sola vez en el periodo, que la vamos a simbolizar E2', autoría del profesor Nicolás Inamorato, titular de la materia de cálculo financiero, en su librito, habla de esta tasa y dice que esa I', y 2' va a ser la tasa efectiva, pero instantánea. Es decir, es el valor de la tasa, el máximo valor de la tasa efectiva. Porque voy consiguiendo mejores valores de tasa efectiva a medida que el M va agrandándose, a medida que el M crece, 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 hasta que sea el infinito, sería el máximo valor, entonces lograría un valor de una tasa efectiva mayor con esa capitalización continua. Entonces ese monto es ahí el máximo monto y lo igualo al monto que produce la tasa efectiva instantánea. ¿Sí? Nosotros teníamos, viendo el gráfico, cada uno más i. En la curva más arriba, puede ser varias, yo decía eso es igual a 1 más i', que me aparecía la tasa efectiva. Y cuando hago capitalizaciones cada vez mayores, llego al máximo monto de t e a la i, con las capitalizaciones cada instante. Entonces eso es decir igual a 1 más i', o sea, i2', que va a ser esa el monto con la tasa efectiva instantánea, con la capitalización en cada instante. Y este monto con la tasa proporcional va a ser igual a 1 más i', que es el monto con tasa efectiva. ¿Sí? Con capitalización superior, pero no en cada instante. En cada instante, este es el mayor monto, e a la i, entonces decimos que va a ser igual a e a la i', o i2', ¿no?, que es la tasa efectiva instantánea. Es el monto con tasa efectiva instantánea. ¿Sí? Esta sería la expresión.
E a la I igual a 1 más I prima prima. Entonces, esa tasa I 2 primas va a ser la tasa efectiva en time. ¿Sí? Y estábamos entonces hablando de que estábamos en la curva superior. Pero ahora volvamos a la curva de abajo. Volvamos a la primera curva. La del curva donde el monto era 1 más I. Y podemos decir que ahí también podemos tener la capitalización en cada instante. ¿Sí? Entonces, ahí podemos decir que vamos a trabajar haciendo que este M tienda a infinito. ¿Sí? Y entonces vamos a trabajar como si fuese la tasa proporcional con ese M teniendo infinito. Vamos a aplicar límites para poder llegar a cuál va a ser el monto, el valor, perdón, no el monto, porque el monto va a ser el mismo, yo tengo que igualar el monto con tasa, este monto no cambia, no crece como el, el otro de la tasa profesional que va creciendo. Este monto es el mismo, ¿sí? Pero lo que tengo que ir cambiando es el valor de la J. El J sub M para M igual a 2 es un valor, para M igual a 6 es otro valor, para M igual a 12 es otro valor, para M igual a 360 es otro valor. Se va cambiando el valor. Tengo que cambiar el valor de la J para que la igualdad se mantenga. Es decir, yo voy a hacer cada vez más capitalizaciones con una tasa cada vez más chica para poder llegar al mismo monto que con la tasa periódica. O sea, acá la tasa va a ser cada vez más chica, ¿sí? A medida que crece el M. Contrario a la otra curva que va creciendo. La I prima, ustedes van a ver que va creciendo. El otro monto. Esta I prima va creciendo a medida que el M o el P crece. Y acá, como tengo que mantener la igualdad de ese monto, esa tasa va a tener que ser cada vez más chica para que haciendo más capitalizaciones llegue al mismo monto. ¿Sí? Entonces, hablando en el campo continuo, decimos que va a existir una tasa que, capitalizando en forma continua, logra idéntico monto que el modelo con capitalización entera. Y vamos a expresar que 1 más I es el monto que tenemos de tope, del máximo, y va a ser igual a un E elevado a la delta, ¿sí? Que va a ser ese J de infinito, cuando hacemos tender el M a infinito, MP a infinito. Y eso es lo que se llama, esa delta, en la tasa neperiana, ¿sí? Que hacemos capitalización cada instante y logramos el mismo monto, idéntico monto que el logrado con tasa nominal periódica, 1 más I. Y surgió de trabajar con el modelo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Ese 1 más I, tengo que mantenerme en la curva, tengo que llegar siempre al mismo monto en el periodo. Entonces, hacemos tender de este infinito y voy a tener que trabajar como trabajamos en la tasa proporcional, dividiendo el numerador y denominador para lograr el número E, y me va a aparecer E elevado a la J de infinito, que vamos a denominar esa J de infinito como E a la delta, ¿sí? Con la delta del E elevado a la delta. Todos estos montos son iguales, estos montos con la tasa proporcional van creciendo, ¿sí? Y llegan al máximo monto aquel con la tasa continua, ¿sí? Bueno, ahí están presentadas todas las tasas, en el campo discreto y en el campo continuo. En el librito del contador de Inamorato tienen este cuadrito donde ven la expresión de cuáles son los nombres de las distintas tasas, la denominación, los nombres de las tasas, tasa nominal, tasa equivalente, tasa convertible, tasa efectiva, cuál capitaliza de manera periódica y subperiódica. Entonces tenemos dos tasas periódicas, que es la nominal y la efectiva, y estas tasas subperiódicas son la equivalente y la convertible, la proporcional también era periódica. ¿Cuál es el símbolo de cada una? Simbología que vamos a utilizar. ¿Cómo se expresa el factor de capitalización? La tasa periódica expresamos 1 más I. El factor con tasa
equivalente, lo expresamos con 1 más I sub P a la P o 1 más I sub M a la M, ¿sí? Y con tasa convertible es 1 más J sub P sobre P a la P o J sub M sobre M a la M, ¿sí? Y el de la tasa efectiva, 1 más I prima, ¿sí? El modelo matemático que surge por despejar los valores, digamos, cuánto va a ser los valores, esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, por ahora no nos mareemos en eso, ¿sí? ¿Y qué pasa en el campo continuo? Que aparecen la tasa efectiva instantánea y la tasa neperiana. Los factores va a ser E a la delta y 1 más I prima. Son los montos. Ese es el monto que consigo con la tasa neperiana, E a la delta, y el monto máximo que consigo con la tasa efectiva instantánea, 1 más I prima prima, 1 más I2 prima. Y después, si yo quiero decir cuánto vale la tasa delta, llega a ese valor. ¿Cuánto vale la tasa efectiva instantánea? Llega a ese valor. Eso lo vamos a ver, ahí no lo notamos, pero vamos a trabajar con eso en el PDF. A ver, yo lo voy a compartir en el PDF, que dice más o menos lo mismo de lo que estuvimos hablando, con mayor explicación en la parte de redacción, para que ustedes la vean, ¿sí? Entonces, ahí hablamos que la capitalización puede ser subperiódica. Entonces, el periodo lo dividimos en M subperiodo, el periodo va de 0 a 1, lo dividimos en M subperiodo, ¿sí? Hablamos de la frecuencia de capitalización. Tal vez yo lo mencioné y no quedó claro qué es la frecuencia de capitalización. Y decimos, es la cantidad de veces, que es su periodo, en lo que los intereses se adicionan al capital, es decir, que los intereses se capitalizan. Vamos a decir que la frecuencia es cuántas veces dentro del periodo hago yo esa capitalización de intereses, ese adicionar los intereses al capital para que calculen nuevos intereses. Si la frecuencia de capitalización es M veces, los intereses se capitalizan M veces al año, ¿sí? Hablar de la tasa de interés superior, que ya más o menos estábamos pensando, ¿sí? Que las tasas superiores son aquellas tasas que miden un margen de utilidad por cada operación que se realiza en el subperiodo. Vamos a hablar para trabajar en los subperiodos. Y ya va a ver que llegado casi terminando el práctico, vamos a hablar de que consiguen un margen de utilidad, ¿sí? Porque vamos a trabajar de buscar ese margen de utilidad, pensando que ese margen de utilidad es la tasa proporcional, el I sobre M, ¿sí? O en el otro modelo la tasa equivalente. Parece que esto es un mundo, un enredo, son varias curvas y nos vamos a enredar cuando trabajemos. Desde ya quiero decirles que cuando ustedes trabajen en la parte práctica, van a trabajar con un solo modelo, el modelo de la tasa efectiva, para no enredarse. Podrían trabajar con cualquiera de los dos, el que a ustedes les guste, pero se van a enredar, entonces tendemos a explicarles de que los conceptos teóricos van por un lado. Y en la práctica vamos a utilizar el monto de la tasa, el cálculo del monto con tasa efectiva. Y van a trabajar la tasa efectiva con la periódica y la tasa proporcional como las tasas subperiódicas de trabajo, ¿sí? Entonces, hablamos de la capitalización discreta, que puede ser periódica y subperiódica, ¿sí? Que se considera que los intereses se adicionan o agregan al capital en un número finito de veces, ¿sí? Cuando se realiza en intervalos regulares de tiempo. Por ejemplo, el año lo dividimos en meses, en semestres, en trimestres, en días, ¿sí? Cada lapso de tiempo finito, ¿sí? Y la capitalización, cuando se produce fraccionando el año en M subperiodos, a efecto de que la capitalización de los intereses se considera entonces solo su periodo finito, es decir, a lapsos regulares de tiempo. Entonces ahí trabaja la tasa proporcional, ¿sí? Cuando hacemos tener infinito ya va a trabajar la tasa proporcional de manera infinita, pero no va a aparecer en el campo continuo, ¿sí? Esa tasa
la vemos acá reflejada. Ese A que aparece acá en este es lo que nosotros llamamos C sub N. Vamos a trabajar como el monto del A, pues es otra forma de expresarlo, para la más sencilla, va a ser el capital por 1 más I sobre M elevado a la M por N. Si N es 1 en un periodo, vamos a tener capital por 1 más I sobre M elevado a la N. ¿Sí? Entonces, eso se produce con la capitalización subperiódica con tasa proporcional. Decíamos que producía mayor monto que el de la tasa periódica nominal I. Entonces, nosotros queremos que se igualen esos montos, ¿sí? Pero en principio decimos que teníamos un monto mayor, entonces teníamos las dos curvas. El monto conseguido con esa tendencia, con la tasa nominal, y el monto con tasa proporcional, 1 más I sobre M, la M, que conseguimos montos mayores y lo igualamos a decir, pero eso podemos expresarlo como igual a 1 más I', 1 más la tasa efectiva. ¿Sí? Estamos en otra curva, ¿sí? Una curva superior. Todo esto es campo discreto. Y el continuo, ¿qué pasaba? Que me aparece una curva más arriba, ¿sí? Porque hago infinitas capitalizaciones. Entonces, ¿qué pensamos? La tasa efectiva, ¿qué hora estamos? Para que veamos. 9:10. Estamos en 10. Y hablamos que, vamos a ver qué pasa con la tasa efectiva. Esa tasa efectiva es la que se aplica a un régimen de capitalización periódico, ¿sí? Y decimos, esa tasa efectiva lo voy a hacer con un régimen de capitalización periódica. Surgió porque yo quería hacer una sola capitalización en el periodo, pero que logra idéntico al mismo, para un mismo capital en el mismo plazo, un monto igual al que se produce capitalizando de manera subperiódica con la tasa proporcional. Decíamos, esto estoy igualando el monto con la tasa efectiva de manera periódica, es lo mismo que el monto, igual el monto conseguido con la tasa proporcional, ¿sí? En M capitalización. Esta trabaja una sola capitalización en el periodo y en N periodo le daremos la N, ¿sí? Entonces, si decimos, convertimos, hablamos de capital un peso y un solo periodo, N igual a 1, un periodo, la expresión nos queda 1 más I' igual a 1 más I sobre M la N. ¿Sí? Bueno, eso lo ven un poquito, está un poquito más detallado ahí, como para que lo vean, es lo mismo que estamos diciendo, expresado de otra manera. ¿Sí? Bueno, entonces, yo digo que la tasa efectiva anual es una tasa periódica que en una sola capitalización al año produce un monto igual al que se obtiene capitalizando subperiódicamente con tasa proporcional. Esa es la definición de tasa efectiva. Pero la tasa efectiva parte de la igualdad de monto, ¿sí? Este hace la capitalización una sola vez al año de manera periódica y la proporcional hace de manera superiórica y se igualan los montos, ¿sí? Entonces, ¿pero cuánto va a ser el valor? Y despejo, para saber cuánto vale I', como dijo escuché a algún docente, dice, y es fácil, ¿cuánto vale I'? Y en el modelo lo que tengo que hacer es despejar el más uno, lo paso del otro lado de la igualdad como menos uno, y tengo que la I', la tasa efectiva, va a ser igual al monto producido con la tasa proporcional, 1 más I sobre M elevado a M, menos uno. Es el valor de la tasa efectiva. ¿Sí? ¿De qué va a depender? ¿Cuánto vale? Entonces va a depender de cuánto vale M, cuánto vale la I, ¿sí? Voy a trabajar, eso van a hacer ustedes en el trabajo práctico 4. En el caso 4 van a, en trabajo práctico 1, perdón, en el caso 4 van a hacer variar con una misma tasa I, van a hacer variar el M, dividiéndolo al año en semestres, en meses, en bimestre, en días, y van a ir buscando distintos valores de tasa efectiva. Eso en cuestión de números reales y diciendo los países.
Pero nosotros teóricamente tenemos que analizar qué valores va a asumir la tasa efectiva esa a medida que crezca el M. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a analizar los valores que puede obtener esta tasa efectiva. Entonces, en el análisis de esa tasa se hace necesario conocer valores mínimos y máximos en que adoptará esa tasa efectiva. ¿Sí? Entonces decimos, partimos del modelo y vamos a darle valor a la tasa efectiva. El menor valor de la tasa I' se obtiene cuando M igual a 1. Es decir, yo reemplazo M por 1. 1 más I' va a ser igual a 1 más I sobre 1 elevado a 1. Resolviendo. Esto lo que está dividiendo 1 va a quedar 1 más I, y elevado a la 1 es lo mismo que 1 más I' es igual a 1 más I. O sea, que, ¿qué está pasando? Un peso de capital invertido en ambos lados de igualdad, las tasas I' y la I son iguales. Cuando M es igual a 1, hay una sola capitalización, pasan a ser iguales la tasa efectiva y la tasa periódica. Hay una sola capitalización en ambas. Estamos haciendo una sola capitalización. Por eso decíamos que ambas son periódicas. Tanto la tasa I nominal como la I' son periódicas. ¿Sí? Tienen el mismo valor cuando hacen una sola capitalización, cuando M igual a 1. Pero ahora, yo empiezo a hacer crecer el valor, ¿sí? De M. Voy haciendo crecer cada vez más, y haciendo que el M tienda a infinito. ¿Y qué valor voy a tener cuál va a ser el valor mayor, el máximo valor que voy a obtener cuando el M tiende a infinito? Y tengo que aplicar el límite cuando M tiende a infinito. Entonces, el 1 más I', el monto, tiene que ser igual al monto haciendo que el M tiende a infinito de nuestro factor 1 más I sobre M en M. Y decíamos que ya lo resolví, y ese monto me da E elevado a la I. O sea que el monto máximo que logro es el ahí, que tiene que ser igual a 1 más I'. Nosotros tenemos I', la tasa efectiva instantánea. ¿Sí? Pero acá despejemos el valor para saber qué valor va a ser, qué valor va a tener esa tasa. Entonces decimos que llegamos a esta igualdad de monto, pasamos el pasaje término, el más 1 pasa como menos 1, y decimos que esa tasa efectiva, que es la efectiva instantánea, I2', el máximo valor que va a tener va a ser E a la I menos 1. Más 1 pasa como menos 1, o sea, el máximo valor que va a tener esta tasa es E a la I menos 1. Entonces podemos hacer este gráfico, ¿sí? En el que vamos a reflejar ya en el eje de la X cómo va a ir creciendo M, no N el tiempo, sino la cantidad de su periodo. Acá vamos a reflejar la cantidad de su periodo. A medida que va creciendo el M, ¿qué va pasando con la tasa efectiva? Y decíamos, el menor valor es cuando M igual a 1, M, que está en este eje de la X, es 1, el valor de la tasa I' es igual a I, la tasa efectiva igual a la tasa nominal. Ambas son periódicas. ¿Sí? Y de ahí va a ir creciendo el valor. ¿Sí? Pero va creciendo no de manera recta, sino en una curva, porque estamos hablando de un modelo, ¿sí?, en el que los montos van creciendo de manera exponencial. Entonces, vamos a tener esa curva de crecimiento con un límite. Va a llegar a un valor límite. Esta tasa tiene un límite. Hemos buscado que el límite cuando M tiene infinito es ese valor. ¿Sí? El monto es la I, es el monto máximo. Entonces la I' dijimos que el más 1 pasa como menos 1, y dijimos que la I' mayor que es la I 2', digamos, pero acá estamos hablando, la llamamos efectiva nada más. La tasa efectiva es E a la I menos 1. Es el máximo valor, el límite máximo que vamos a conseguir del valor de la tasa efectiva. ¿Sí? Cuando el M tiende a infinito. O sea, vemos que esto está creciendo, creciendo, porque cuando lo haga llegar al M a infinito, voy a llegar a ese límite. ¿Sí? Pero puedo calcular, puedo decir, dan un valor de la tasa I igual a 0,20, y hago E elevado a 0,20 menos 1, me va a dar cuál es el máximo valor de la tasa efectiva cuando I igual a 0,20. Si me dicen I igual a 0,25, voy a tener otro valor. Si me dicen I igual a 0,30, voy a tener otro valor. I igual a 0,02, voy a tener otro valor. ¿Sí? Entonces, si M es igual a 1, tasa efectiva y nominal son iguales. Y va creciendo la tasa efectiva hasta su máxima expresión, su máximo valor,
que es cuando el M tiende a infinito y llega a ese valor máximo que a la I menos 1. Entonces decimos que la tasa efectiva está en función creciente respecto a M. Significa que a medida que el valor de M crece, el valor de la tasa efectiva crece. ¿Eh? Está en función creciente respecto de M. M era la frecuencia o la cantidad de subperiodo en que dividimos el periodo. ¿Sí? Frecuencia de capitalización, decimos. Entonces va a crecer en función del valor de M. Va a crecer la tasa efectiva en función de cantidad de capitalización. El límite de la tasa efectiva es la tasa efectiva instantánea, cuyo valor es E a la I menos 1. ¿Sí? Esa tasa efectiva instantánea es igual a E a la I menos 1. ¿Se entendió esto de la tasa efectiva? Buscar este importante, es un tema de examen, porque es para analizar, ¿sí? Ahora te digo qué pasa, cuáles son los valores que puede obtener la tasa efectiva. ¿Sí? Este grafiquito le sirve mucho para pensarla, ¿sí? Porque que hacen solo el desarrollo de los límites y demás, a veces no quedan claros y decir, pero ¿cómo crece? No, no la veo. Y bueno, con este gráfico, en realidad es ir trabajando. Esto está hecho con un programita de gráfico en el que esos valores son valores reales que va obteniendo la tasa. Pongo un valor ahí y utilizo el modelo haciendo crecer M. Para M igual a 1 tengo ese valor, para M igual a 2 está dando este valor por acá, para M igual a 3 está dando el valor ahí, para M igual a 4, y vemos que va creciendo los valores a medida que el M crece. ¿Sí? Entonces, esto le da una idea que, ya está, una vez que hago el gráfico, lo veo, como decimos, por memoria visual, surge que ya sé cómo que la tasa efectiva crece a medida que crece el M. ¿Sí? Está en función creciente con respecto a M. Crece M, crece cantidades superior, crece la tasa efectiva. ¿Alguna duda? Profe, entonces, ¿Sí? así como va creciendo la tasa a medida que pasa el tiempo, también es como va, de la misma forma va creciendo el monto que tenemos ya cuando ya pasado el periodo. Es como tenemos la misma curva. Ojo, ojo que acá no me estoy yendo del periodo, ¿no? Estoy haciendo crecer M, o sea, cantidad subperiodo. Claro, ¿Sí? vamos creciendo la tasa y a Si, medida si que voy crece la a... tasa va creciendo el monto, ¿no? Estoy De trabajando la misma dentro del forma. periodo. Estoy trabajando dentro del periodo, vean que acá no está la N. Porque supongo N igual a 1. Acá tampoco está la N. Estoy trabajando en el periodo. Y por supuesto Claro. que si hay en vez de un periodo, dos periodos, si hay en vez de un año, 2 años, 3 años, 4 años, sucede lo mismo. En el segundo año pasa lo mismo, en el tercer año pasa lo mismo, y así sucesivamente. En cada periodo pasa lo mismo que en el primer periodo. ¿Sí? Sí. El análisis es cómo crece dentro del periodo, porque yo quiero buscar esa tasa I', es periódica. Se refiere a qué pasa en el periodo, qué valor, cuál va a ser la ganancia, cuál va a ser el rendimiento que voy a tener en el periodo. Eso va a decir la I'. Eso va a ver ustedes cuando trabajan, decir la tasa I' me da el rendimiento en el periodo. Entonces me dice cuánto gano por cada peso que invierto. No importa si M igual a 6, 12, 360, cuánto es el valor, el rendimiento que yo tengo en el periodo, en el año, si fijo el periodo como el año, es decir, cuánto gano por cada peso que invierta en el año. Eso es lo que va a dar la tasa. Claro, claro, estaba hablando ¿Sí? dentro del periodo. Y este gráfico está pensando en el periodo, no se está yendo más allá del periodo. Lo que estamos haciendo variar es M, es cantidad de su periodo, dentro del periodo. No me fui, no salgo del periodo, estoy en el periodo. ¿Sí? Sí, Pero hago sí. crecer el M, cantidad de su periodo. No crezco el lapso de tiempo, sigo en el año. ¿Sí? Pero hago crecer cantidad de su periodo. 2 para semestre, 3 para cuatrimestre, 4 para trimestre, 6 para bimestre, 12 para meses, 360 para días. ¿Sí? Voy haciendo crecer. ¿Sí? Pero estoy dentro del periodo. Todo este análisis es dentro del periodo. Porque la tasa I' es periódica. Entonces, ¿qué pasa con sus valores dentro del periodo? ¿Sí?
Buena la pregunta para que queden claros. Que acá no estoy haciendo crecer el tiempo, estoy haciendo crecer el m, cantidad superior. El tiempo es uno, de 0 a 1 nada más. El plazo acá es de 0 a 1, un periodo. Y si es año, un periodo anual. No importa que m sea 1, 2, 3, 10, 360 o infinito. ¿Sí? Sigo en el periodo anual. No me estoy yendo más allá del tiempo. Estoy haciendo crecer m, cantidad de subperiodos dentro del periodo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Buena la pregunta. Todas las preguntas son buenas y aclaran algo. ¿Sí? No, sí, entiendo que estamos hablando de un solo periodo y que nos estamos centrando en lo que son los subperiodos y Ya, cómo capitalizamos a través de esos periodos. Bueno, o sea, es de los y superiores. con A la través ta- de y los con, claro, superiores, en los subperiodos si tenemos la tasa efectiva para que, claro, que viene a ser como la capitalización en los periodos, con, del pero otro con, lado, ¿qué está pasando? Con la capitalización superiórica, con la tasa proporcional. claro, eso. Esa es la idea. Estoy dentro de la capitalización periódica, porque hablo de la tasa efectiva, pero estoy Sí. con la capitalización periódica, estoy logrando el mismo monto que con la capitalización subperiódica con la tasa proporcional. Claro, Esa es la eso, idea. con la tasa proporcional. Así lo tengo que decir. Igual a los montos que el que produce la tasa proporcional capitalizando subperiódicamente. Yo con la tasa efectiva igualo al monto conseguido con esta tasa proporcional y digo que la tasa efectiva logra el mismo monto que hace esta otra de manera proporcional, pero la efectiva trabaja una vez en el periodo, ¿no? Ah, eso, trabaja una vez en el periodo, pero logra el mismo monto que la tasa proporcional Y es proporcional en M subperiodo en dentro los del periodo. subperiodos. Como si trabajara dentro de los subperiodos, pero en un periodo nomás trabaja. Exacto, estoy hablando de un solo periodo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, ¿cómo son los montos? Acá estoy igualando los montos. Así defino, en base a que la I' trabaja una sola vez en el periodo y la tasa proporcional es M veces ¿sí? Por los M superiores que hay, y logran los mismos montos. Esa es la definición, es así así la defino. Yo escribo el modelo y logro definir diciendo que se logran los idénticos montos, los mismos montos. ¿Sí? Una con capitalización proporcional, con capitalización superiórica, y la tasa I' hace capitalización periódica una sola vez en el periodo. ¿Sí? Mm. Bien, ahí se entendió. Bueno, a ver qué más tenemos. Esto como para que ustedes vean cómo se trabaja después y cómo se consiguen otras, las expresiones, digamos, de otra manera, cómo hacemos pasajes términos, lo que hemos hablado del monto continuo, acá está el A con la barrita en vez de la M, que es lo mismo que hemos definido en la otra termina. Lo que hablamos de la ¿sí? Que acá con la tasa profesional teníamos este monto y buscamos, no, nosotros queremos buscar el mismo monto que el de la tasa, la curva de abajo, ¿sí? Y aparece la tasa equivalente, está la definición de la tasa equivalente, y aparece con la tasa convertible, y vamos a ver qué pasa con la tasa convertible. Pues la tasa convertible, esa J sub M, trabaja parecido a la tasa proporcional, ¿sí? Porque en realidad hemos trabajado con la tasa la I sub M diciendo que la I sub M, ¿dónde está? Acá. La I sub M la multiplicamos por M y nos aparece la J sub M, que es la convertible. Entonces, haciendo pasaje T M, el M está multiplicando, pasa dividiendo, y vamos a tener que la I sub M va a ser igual a J sub M sobre M. ¿Sí? Entonces, transformamos el modelo, pero estamos en el modelo de la tasa I'. Entonces, digamos, el modelo de la curva de abajo, digamos, era 1 más I, la tasa periódica, es igual a 1 más la tasa equivalente elevado a la M. Esta trabaja en cada subperiodo, pero logra el mismo monto que el de la tasa nominal periódica. No estamos en la curva de arriba.
No estamos en la tasa efectiva de proporcional, estamos en la de la tasa periódica nominal. Sobre el mismo monto, y como hemos buscado expresarla a esta I sub m como una proporcional, y nos apareció la J sub m sobre M, que también logra el mismo monto que esa tasa nominal periódica. Entonces, 1 más J sub m sobre M es igual al monto 1 más I', o 1 más I de la tasa nominal. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber cuánto vale J? Y hago pasaje término, empiezo ¿sí? al, al- a transformar, para el exponente este, lo multiplico, hago el exponente 1, el exponente fraccionario, 1 más I elevado a la 1 sobre M, y de esta manera desaparece el M acá, ¿eh? Y después el más 1 pasa como menos 1, y el M que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces acá tengo la expresión de la formulita, cuánto vale la J sub M en función de que yo tenía que lograr ese monto igual a 1 más I, elevado a la 1 sobre M menos 1 por M. O sea que puedo decir que los valores que va a asumir la J sub M va a depender de M. Por supuesto, I tiene un valor, yo dejo I quieta, pero hago crecer el M, y ¿qué va a pasar con el valor de la J sub M? Así como hemos analizado el valor de la I', cómo varía, que va creciendo, ¿sí? Acá, como tenemos que igualar el monto y no me puedo ir más arriba, ¿qué dijimos? Y esta tiene que bajar, esta tiene que ser cada vez más chica, porque si yo M crezco, hago más cantidad de capital, esto tiene que ser cada vez más chico para igualar el monto. Acá tiene que igualar, no se tiene que ir para arriba, como la tasa efectiva. Acá tiene que igualar, ¿sí? Entonces, a medida que crece el M, esto tiene que decrecer. Vamos a ver, ese es el concepto para mantener igual, porque si crece esto y me va a crecer el monto, y yo no quiero que sea igual a 1 más I. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a analizar? Dándole valores a las tasas convertibles y diciendo, valores o sea, para buscar los valores de la tasa convertible, vamos a hacer variable M. ¿Qué pasa cuando M igual a 1? Decimos que ese va a ser el mayor valor, porque hace una sola capitalización. ¿Sí? Entonces, el mayor valor va a ser, yo reemplazo al 1 más J de 1 sobre 1, elevado a 1. Y en realidad tengo 1 más I igual a 1 más J de 1, porque esto dividido 1 es lo mismo que poner J de 1. Y elevado a 1, ¿qué es esta expresión? Entonces, la I es igual a J de 1. Son iguales, ¿sí? Cuando el M es igual a 1. Entonces, la pongo de algo. Vamos a ver el gráfico. Van a ser iguales. J de 1 igual a I. Va a partir de un valor, es el máximo valor. Pero decimos que tiene que irse para abajo, no para arriba como la tasa efectiva, sino que tiene que buscar valores menores a medida que crezca el M. Entonces, a medida que crezca el M, es decir, yo lo hago crecer hasta tender al infinito, y entonces, ¿qué voy a tener? Que voy a tener que aplicar el límite cuando el M tiende a infinito de nuestro factor 1 más J sub M sobre M en la M, lo hago crecer al infinito. Y tengo que trabajar con esto dividiendo, ¿sí? Este, haciendo para buscar el número E. Y nos llegábamos que ese monto máximo era E elevado a la J de infinito. ¿Sí? Porque J sub M sobre J sub M, M sobre J sub M elevado a la M sobre J sub M por J sub M. Entonces, me aparece el número E elevado a la J de sub M, que el M es infinito. Entonces, E elevado a la J de infinito. Y ese valor decimos que es delta. O sea que 1 más I, que era lo máximo que tenía que llegar, es E a la delta. ¿Sí? Ese J de infinito lo llamamos delta, la tasa delta, que es la tasa neperiana. J de infinito es delta, que denominamos tasa neperiana. Entonces, eso tiene que ser igual al 1 más I. Decimos, E a la delta tiene que ser igual a 1 más I. ¿Sí? Entonces, si E a la delta tiene que ser igual a 1 más I, porque tengo que mantenerme en la curva, no me puedo ir más arriba, tengo que mantenerme en la curva, esos montos son iguales. 1 más I igual a E a la delta. Entonces puedo saber cuánto vale delta. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar el logaritmo natural a ambos miembros. Aplico el logaritmo natural de 1 más I y aplico el logaritmo natural de E a la delta. Entonces, delta por el logaritmo de E es 1, y me queda delta. Entonces, mi delta me queda igual al logaritmo de 1 más I. O sea, que esa J de infinito que dijimos que es delta, igual a delta,
es igual al logaritmo de 1 más i. Logaritmo natural de 1 más i. Entonces yo puedo buscar el valor, cuánto valdrá delta, o sea, cuál es ese valor más bajo que va a obtener. Yo me voy a valores más chiquitos para poder seguir manteniendo igual al monto de 1 más i, y ese va a ser el menor valor que va a asumir. Voy a graficarlo y digo, ¿qué va a crecer acá? El m, recuerden. Hago crecer el m, mayor cantidad de su periodo. Estoy dentro del periodo, hago crecer la cantidad de su periodo, la frecuencia de capitalización que le llamamos. Entonces, yo voy a reflejar los valores de J sub M. ¿Cuánto va a valer la J sub M a medida que crezca el M? Y cuando es 1, el máximo valor son iguales. J de 1 igual a I. ¿Sí? O sea, la tasa convertible. Cuando M es 1, es igual a la tasa I. Y de ahí va obteniendo, cuando tenga 2, ese valor, cuando el M3, este valor, cuando el M4, este valor, y va dibujando esa tendencia. Y tiene un límite inferior. Ese límite inferior que es la tasa delta, es este J de infinito. Cuando el M tiene infinito, ¿qué valor toma J? Y toma el valor de la tasa delta, que se llama la tasa neperiana. ¿Qué valor es ese? ¿Lo puedo calcular? Sí, es igual al logaritmo de 1 más i. Si la i vale 20, calculen el logaritmo de 1 más 0,20. Si la i vale 0,30, logaritmo natural de 1 más 0,30. O sea, el máximo valor va a ser 0,30, si i vale 0,30, j de 1 va a ser 0,30, y el mínimo valor, cuando el m tiene infinito, va a ser el logaritmo de 1 más 0,30. Entonces puedo buscar los valores. El máximo es igual que la tasa i, y el mínimo es el logaritmo de 1 más i. Entonces tiene valores, no es que tiene un valor que yo no lo puedo calcular y no sé cuál va a ser el valor más chiquito, sí lo puedo calcular. Así como en la tasa efectiva puedo calcular cuál es el máximo valor con capitalización continua, aquí también con la capitalización continua puedo buscar el menor valor de la tasa convertible. ¿Sí? En función todo de la tasa I y en función de que crece el MT. ¿Sí? Es lo mismo que dijimos, nada más que ahora lo estoy poniendo en valor y estoy analizando qué pasa con la forma. ¿Sí? Recuerden acá que para saber cómo hago para analizar, igual lo monto y hago tender a eso, al M al infinito. ¿Sí? Lo mismo que hacía para trabajar con tasas efectivas. Estas expresiones son lo mismo, pero ya hablamos de que no es en un solo periodo, sino en los n periodos, entonces teníamos ese monto este, C por E elevado a n por delta por n o n por delta, lo mismo. Esa expresión representa el monto máximo que produce un capital cuando los intereses se capitalizan de manera continua con tasa neperiana. ¿Sí? Acá es simplemente una expresión de ver cómo hago los pasajes de términos para que me queden igual a qué, cómo calculo el monto, cómo calculo el interés, ¿sí? Cómo calculo el monto de interés en el campo continuo, el monto continuo con tasa neperiana, el interés continuo con tasa neperiana, ¿sí? Todo partiendo del modelo de los montos que hemos trabajado. Mm. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo creo que por hoy sería suficiente. Ahí está apareciendo una más, no sé si estaba. Y entonces teníamos, en resumen, ese gráfico que ya lo vimos, ¿sí? Ahora lo vemos con los modelos de cada uno. ¿Sí? Teníamos la primera curva, que es la de la tasa nominal periódica, 1 más i, que después cuando empiezo a trabajar y busco la tasa subperiódica, me aparece la convertible, la I sub m elevado a la m, me aparece después perdón, este era el equivalente, la I sub m, la convertible que utilizando, diciendo que m veces esa tasa este,
equivalente se transformaba en esta convertible expresada como proporcional. O sea, 1 más J sub M sobre M elevado a la M. Y logra el mismo monto que la tasa periódica. No me estoy yendo arriba, sigo en el mismo monto, en ese valor conseguido acá en el periodo. ¿Sí? Y si hago que M tiende a infinito y llego a este valor, el mismo monto, E elevado a la delta, el mismo. Pero la delta he buscado la más chiquita, la tasa más chiquita, para que consiga con capitalización. En cada instante, ¿sí? Pero tengo que conseguir el mismo monto. No me tengo que ir de la curva. Todo esto está en la misma curva. ¿Sí? En cambio, ¿qué sucede con la tasa proporcional? La tasa proporcional, a medida que crece M, va logrando mayor monto, mayor monto, mayor monto. Se me va yendo para arriba a medida que crece el M. ¿Sí? Entonces voy teniendo tasas efectivas cada vez mayores, ¿sí? Hasta que llego a la máxima, que será esta, con capitalización continua, E a la I, ¿sí? Y que decimos que ese monto máximo es E a la I2', que era la tasa efectiva instantánea. ¿Sí? La capitalización máxima logra ese máximo monto, que es E a la I. Ese es el resumen y ese es el gráfico que tienen que pensar. Estos van creciendo y estos se mantienen en el mismo valor. ¿Sí? Ustedes van a trabajar en la práctica con este modelo, ¿sí? El modelo de la tasa proporcional con la efectiva. ¿Sí? Y decimos que 1 más la tasa efectiva, que trabaje esa tasa efectiva una sola vez en el periodo, va a ser igual a 1 más la tasa proporcional en M capitalizaciones dentro del periodo. Todos trabajamos en el periodo, no estamos yéndonos más allá del periodo. Si el periodo es año, estamos dentro del año. ¿Sí? De 0 a 1 transcurre un año. De un peso de capital, vamos obteniendo el monto 1 más I prima, que es lo mismo que calculemos que es 1 más I sobre M. Con ese modelo van a trabajar, ustedes van a buscar cuánto va a valer la I sobre M, la tasa proporcional, y cuánto va a valer la tasa efectiva a medida que vaya variando M. ¿Sí? Y van a ver qué montos llego, montos mayores, montos mayores, montos mayores. Bueno, ¿y cuál es el máximo monto que llego? Aquel monto. No van a llegar a ser en la práctica el monto continuo, sino que van a buscar cómo va a ir variando la tasa efectiva a medida que crece el M. Eso van a trabajar en práctica. ¿Sí? No en la primera, segunda clase, tercera clase, recién creo que van a llegar a eso. ¿Sí? Pero vamos a trabajar con eso. Después, cuando quiera, esto que para qué me permite, a su vez, ese modelo tengo la tasa proporcional y la tasa efectiva. ¿Sí? O sea, tengo una tasa periódica y una tasa subperiódica. Entonces, ese modelo, como este también si quisiera, nos va a servir para buscar la conversión de tasa. Es decir, yo utilizando este modelo, en el que tengo una tasa subperiódica y una tasa periódica, puedo convertir cualquier tasa. Puedo decir, a ver, yo tengo una tasa efectiva anual. Bueno, quiero buscar tasa superiórica mensual, es decir, una tasa superiórica que trabaja en el mes. O quiero una tasa superior que trabaje en el semestre, en el bimestre, en el trimestre, o que trabaje por semana, o que trabaje de manera diaria. Esa me permite, y este modelo me permite, partiendo de una tasa efectiva anual, buscar la tasa proporcional diaria, o la tasa proporcional mensual, la tasa proporcional trimestral. M, todos los meses del año, todos los trimestres del año, logre el mismo monto. O sea que ese es el modelo que me va a permitir trabajar a mí en la conversión de tasas. ¿Sí? Partiendo de una tasa, llegar a la otra. Partiendo de otro, porque puedo partir de una tasa periódica y buscar una subperiódica. O puedo partir de una tasa periódica, subperiódica y buscar una periódica. Tengo la tasa proporcional mensual y quiero buscar la tasa efectiva anual. Bueno, pues tengo la proporcional mensual, hago 1 más I sobre 12 elevado a la 12 y logro la efectiva anual. ¿Sí? Eso ya van a ser, en otro caso más del práctico, la conversión de tasa. O puedo decir, yo tengo una tasa efectiva trimestral y quiero llegar a la tasa efectiva anual. ¿Qué tengo que hacer? De la trimestral este modelo no me permite de una periódica a una periódica. Este modelo me permite ir de una periódica a una subperiódica.
pero en matemática podemos ir para abajo y después ir para arriba. Es decir, de la periódica voy al superior y de ese superior agrando y me voy a un periodo más alto. Si yo tenía un trimestre, ¿sí? O un mes, la hago más simple, tenía una tasa efectiva mensual, busco una tasa que trabaje por día. Y después, en vez de hacerla trabajar 30 días nada más que la trabaja para llegar al mes, la hago trabajar 60 días para llegar al mes. O la hago trabajar los 360 días para llegar al año. Entonces, de una efectiva mensual puedo llegar a la efectiva anual. Pero en dos pasos. Primero busco la subperiódica y después hago trabajar todos los superiores que necesite para llegar al periodo mayor que quiero. ¿Sí? Bueno, en eso va a consistir el trabajo y todo es trabajar con un solo modelo. Sí. No se van a mencionar, no van a trabajar con modelos. En conceptos teóricos sí lo vamos a mencionar estos modelos. ¿Sí? Pero ustedes van a trabajar en la práctica con este modelo de la tasa efectiva y proporcional. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos por hoy. ¿Alguna duda? No sé si alguien más ha registrado su asistencia de los últimos que ingresaron. Últimos. Bueno, si no hay más dudas, hasta acá hemos llegado. Profe, una consulta. ¿Sí? Yo no accedí a la plataforma. ¿En cuál módulo están trabajando? Eh, por ahora no vamos a trabajar en la Moodle. Ok, ok. Ustedes trabajan en la Moodle de Tartagal y nosotros acá tenemos la sola Moodle, no hemos habilitado todavía la Moodle. Por eso yo les estoy dando el PDF, ¿sí? Es el que tiene todo. Así que yo le diría, ustedes trabajen, ahí el profesor Fernández le va a compartir lo que sea de la parte práctica y yo les pasé ese PDF. Ahora, el que yo les di creo que estaba a la mitad, ya les voy a pasar ahora el que tiene completo todo este desarrollo. El que le había pasado todavía no tenía estos análisis de la tasa efectiva, de la convertible, todo, no recuerdo. Pero le voy a pasar este PDF que estábamos viendo, en el que está todo estos análisis, ¿sí? Con eso tiene todo. No, no piensen que van a conseguir más nada. La plataforma va a ser para eso. Y después hay casos adicionales, he visto que han pasado ahí el Word de los casos adicionales. Este, todavía no van a trabajar con eso. Tienen que avanzar bastante con el trabajo práctico uno como para poder trabajar con los casos adicionales. Todavía no se olviden porque tienen que eh, buscar esa conversión de tasa, van a ver qué pasa con los plazos fijos, una vez que pasen del caso 8 recién van a decir, "Ah, ahora estoy en condiciones de empezar a trabajar con los casos adicionales. ¿Sí? Termina el trabajo práctico uno y dicen, bueno, ahora puedo hacer todos los casos adicionales del trabajo práctico uno, ¿sí? Que son como 10 15 casos adicionales. ¿Sí? Pero por ahora vayan viendo los casos de la práctica y los PDF estos que les estoy compartiendo yo, con eso tienen bastante. Véanlo varias veces, escriban los modelos, cánsense de hacer los gráficos. Recuerden que los gráficos tienen que estar todos los elementos. Yo pongo solo dos ejes y listo, y hago un dibujo. Eso es un dibujo, no es un gráfico. El gráfico tiene que tener todos sus componentes. Ustedes fíjense en cualquier libro, en un libro, una revista, lo que sea, cuando ven en los gráficos que hacen en la televisión, no sé si les gusta ver de al rato los programas periodísticos en los que se muestran gráficos y empiezan a explicar los gráficos. No solo uno ve un gráfico y ve barra o ve curva y dice, ¿de qué se trata esto? El gráfico tiene que tener todos los componentes. El gráfico tiene que decir, pongo dos ejes o pongo una línea del tiempo y tengo que decir qué línea del tiempo es. El
eje de la X va a ser el N, el tiempo, o el eje de la X era el M, estamos haciendo crecer el M en los gráficos para saber los valores de la tasa efectiva o la tasa convertida. Entonces tengo que explicar, ¿sí? Empiezo del momento cero y voy a graficar en el eje de la Y o los montos, ¿sí? O los intereses, tengo que decir que, o las tasas, ¿sí? Tengo que decir todo completito. El gráfico no es solo hacer dos ejes y tirar una línea. No me dice nada. Tiene que tener los elementos que están siendo reflejados, ¿sí? Tengo que expresar cuáles son los elementos que están reflejados, poniendo la simbología a cada uno de los ejes y haciendo después la curva de tendencia de esos valores. ¿Mm? Eso lo van a hacer en la práctica a medida que vayan avanzando. Graficamos, analizamos. En todo caso van a necesitar primero la lectura, la interpretación, hacer un gráfico en el que grafiquen cuál es la operación financiera que van a reflejar, cuánto tiempo dura, qué es lo que piensan ustedes en base a los modelos matemáticos, a la parte teórica que le decimos, qué es lo que va a pensar, cómo se va a desarrollar el caso, a qué voy a llegar. Y después, reemplazo, digo, qué valor, qué modelo matemático voy a emplear para resolver esta operación. Me están pidiendo el monto y tengo que aplicar el modelo del monto. Me están pidiendo el cálculo del interés, tengo que aplicar el modelo de cómo aplico el interés. Me están hablando de un interés subperiódico y tengo que pensar en el modelo con tasa subperiódica, con tasa proporcional. Me están hablando con tasa periódica, tengo que utilizar el modelo con tasa periódica, ¿sí? Y después reemplazo valores. Busco el valor del monto, valor del interés, y así puedo saber directamente los valores y analizar, porque voy a llegar a un valor que me tiene que decir cómo asesorar. Porque lo fundamental de ustedes los prácticos es, van a calcular valores. Cálculo financiero, todo se trata de calcular valores, pero nos tienen que decir algo. Nos aprendemos a interpretar esos valores y a asesorar, a dar un consejo de una conclusión de la operación financiera. Si nos conviene, si no nos conviene, si nos conviene poner más capital, menos capital, si conviene una alternativa A o la B o la C. ¿Sí? Vamos a sacar valores para poder llegar a una conclusión. Acá me pregunta Joana sobre el PowerPoint que utilizan las clases, si lo puedes compartir. Sí, sí, les puedo compartir también. En realidad en el PDF tienen más clarito, pero bueno, se los comparto también, no hay ningún problema. Ya les voy a pasar en el grupo. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos por hoy. Hemos podido terminar hasta donde quería llegar. La próxima clase sería el próximo martes, que es feriado. Así que no vamos a tener clase la semana que viene. La otra, sí, en vez del 2, el 9 de abril. Eh, en principio puede ser que vaya de manera presencial. Ya les voy a estar avisando. ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver cómo van con la parte práctica. También esta semana, si tienen, o sea, tuvieron clase ayer, van a tener clase el miércoles. El lunes también es feriado, que no van a poder, van a tener clase una clase más. Van a tener clase de mañana, miércoles, y la del otro miércoles. A ver cómo van evolucionando. ¿Sí? Ya me va a decir el profesor Fernández en qué estado están y a ver si aceleramos. Queda, creo, con solo temita como para desarrollar de capitalización y ya vamos a entrar en la otra unidad de actualización. ¿Mm? Así que nos estaremos viendo, van a tener una semana de descanso de, del dictado de clases, pero ustedes vayan viendo, eh, viendo los modelos, escribiéndolo, no solo estudien recomendaciones, ustedes pueden estudiar de la manera que a ustedes, cada uno tiene su forma de estudiar. Yo les digo, en lo que es matemática, en lo que es cálculo financiero, hay que agarrar hojas en blanco, borrador, lo que sea,
si les gusta escribir encima el papel de diario en rojo para que no le den importancia a lo que tenga el papel y escribir, pero tienen que escribir los modelos mágicos, porque la reiteración de la escritura de los modelos hace que después les salga solo. ¿Eh? Si no hay más preguntas, cerramos la clase. ¿Están todos ahí? Sí, profe, acá estamos. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, perfecto, entonces nos veremos en la próxima clase. Ya les voy a mandar el PDF completito para que lo tengan y empiecen a leerlo, a masticarlo y a madurarlo. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego a todos. Nos vemos.